¿Cómo están ustedes? Soy Paulina Concha, gerente de socios y desarrollo empresarial sostenible de la Cámara Chilena de la Construcción. Quiero darles la cordial bienvenida a Expo Soluciones y primero agradecerles la alta participación que tuvimos esta mañana y esperamos que se replique el resto del día. Hoy daremos inicio a este primer workshop. Este es un evento público y gratuito donde cualquier interesado puede participar en esta feria y tendremos conversaciones que iremos desarrollando el resto del día, que sin duda serán muy fructíferas. Los vamos a invitar a sacarle el mejor provecho a la instancia. Hoy estaremos hablando de un tema muy actual que ha estado en los diarios y en todos los medios de comunicación, que es el tema del testeo y trazabilidad, y lo abordaremos con diferentes, en el fondo, soluciones que nos ayudan a la detección temprana de posibles casos COVID. Así que encontrarán soluciones dentro de la feria para facilitar la trazabilidad de casos en obra de la construcción. Bueno, para dar inicio a este primer workshop, invitamos, y está sobre este escenario, María Elisa León, que es la gerente de gestión del conocimiento de Mutual Seguridad, Esteban Riquelme, de Business Developer Avenue Resist, y Osvaldo Ayala, gerente técnico de CIPCO, que nos acompañan hoy en forma remota. Así que agradezco su presencia. ¿Cómo está María Elisa? ¿Cómo están nuestros invitados el día de hoy? Les doy la bienvenida. Muchas gracias, Paulina. Estamos muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Encantados de participar en este interesante panel. Muchas gracias. Y nuestros otros invitados, ¿cómo están el día de hoy? Gracias, Paulina. Aquí saludando desde Puerto Vara, donde estamos instalados desde Curayotec. Así que muy agradecido por la invitación porque va a ser una interesante conversación la que vamos a tener hoy día. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Súper interesante poder compartir nuestra experiencia como constructora en todo este tema del testeo. Muy bien. Bueno, va a empezar nuestra conversación. Vamos a aprovechar que la doctora la tenemos aquí en forma presencial y que usted nos cuente cómo ha sido la mirada de la Mutual con respecto a los efectos del testeo y la trazabilidad. Sabemos que en el fondo el cumplimiento del protocolo es muy importante y dentro de estos ítems el testeo y trazabilidad pasa a ser algo vital que la autoridad nos ha manifestado. Por supuesto, el testeo y trazabilidad es una de las actividades más importantes para disminuir la propagación y los contagios por COVID-19. Tanto hay que hacerlo a nivel país y también nosotros a nivel de cada uno de los centros de trabajo y en este caso de las obras de construcción. El hacer un testeo adecuado y una trazabilidad adecuada impide entonces que se propaguen los casos de COVID-19. Muchas gracias. Osvaldo, ¿cuál es la estrategia de testeo que sus empresas han adoptado y qué resultados han tenido desde el inicio hasta la fecha? Nosotros desde la participación en el piloto de la Cámara Chilena estamos hoy día testeando al 100% de nuestros trabajadores. Hoy día todo trabajador, tanto propio como subcontrato, que tiene que ingresar a la obra tiene que tener un PCR negativo. Y aparte estamos haciendo testeo aleatorio a nuestras obras cada 15 días. Perfecto. Y cuéntame un poco cómo ha sido la percepción de los trabajadores respecto a esta estrategia. Al principio, con dudas, pero a medida que ellos han entendido lo que busca este testeo, el cuidarlo a ellos, ha sido bien aceptado, ¿no? Hoy día lo que más dificulta son el tema de los subcontratos, ya que son empresas que no tienen todavía considerado entre sus procesos de estar testeando a sus trabajadores. Pero esto ha ido mejorando en el tiempo. Perfecto. Doctora, una consulta, porque sabemos que el tema de la trazabilidad es responsabilidad de la autoridad. Entonces, nosotros como empresa, ¿cómo podemos apoyar para mejorar y hacer más efectivo este proceso? Efectivamente, Paulina, como tú lo planteas, el testeo y la trazabilidad es responsabilidad del Ministerio de Salud a través de las Secretarías Regionales de Salud, las Seremis de Salud en cada una de las respectivas localidades.
Sin embargo, la empresa puede apoyar mucho esta labor, porque en la medida que la empresa haga la correcta identificación de sus contactos estrechos y proactivamente se comunique con la autoridad sanitaria, puede disminuir por un lado los tiempos de respuesta de la autoridad y por otro también ser bastante más precisa en efectivamente hacer la detección de estos contactos estrechos para que estos trabajadores y trabajadoras sean las únicas que vayan a cumplir con su aislamiento, con su cuarentena. Si no se hace esta correcta determinación, puede ser que marquemos o mandemos a sus casas a más trabajadores de los que corresponde, con las consiguientes consecuencias para el proceso productivo. ¿Y cómo podemos apoyar a las empresas en el fondo para que hagan una correcta trazabilidad? ¿Qué herramientas tenemos que entregarle o qué es lo que tienen que hacer? Bueno, el ideal, nosotros hemos trabajado con la Cámara y la Mutual de Seguridad, estamos a puertas de sacar un documento y una infografía respecto al tema de trazabilidad, y lo más importante en este caso, como yo les decía, es hacer la determinación de aquellos contactos estrechos con la definición, cierto, que todos sabemos, sino que todos sabemos a esta altura qué es lo que se considera un contacto estrecho, ¿cierto? En el ámbito de trabajo hay 4 situaciones en las que nosotros podemos determinar. Entonces, frente a un caso positivo, si nosotros como empresa, como obra, sabemos que uno de nuestros trabajadores o trabajadoras ha resultado positivo de COVID, o está sospechoso de tener COVID, o es un caso probable de COVID en cualquiera de estas 3 circunstancias, nosotros tenemos que ver qué personas de la obra o qué trabajadores han tenido contacto estrecho con este caso índice que se llama. Qué condiciones se cumplen, ¿cierto? Si hemos estado, como estamos ahora nosotros, pero ahora nosotros estamos usando elementos de protección personal, si hemos estado más de 15 minutos a menos de 1 metro de distancia, ¿cierto? Cara a cara, sin mascarilla en este caso, si hemos estado, por ejemplo, en una reunión por más de 2 horas en un lugar encerrado, también sin uso de mascarilla. Si los trabajadores, la empresa ha puesto un transporte de la empresa y los trabajadores han estado menos de 1 metro de distancia, ¿cierto? En el transporte sin mascarilla también, o también si en el caso de que en faena, por ejemplo, que se haya compartido el lugar de alojamiento. En estos 4 casos nosotros deberíamos tener identificado entonces qué trabajadores o trabajadoras, como digo, han estado en contacto estrecho. Entonces con este caso hay una planilla que está disponible para tal efecto. Nosotros anotamos los datos de estos trabajadores y esa planilla nosotros proactivamente, como digo, podemos contactarnos con la Ceremi y enviar esta planilla, porque es la Ceremi la que la tiene que validar. Pero obviamente si la empresa ya hizo esa gestión, el trámite es mucho más rápido y más eficiente. Perfecto. Osvaldo, quería preguntarte que profundices un poco en el tema de las dificultades que han tenido para los temas de testeo y trazabilidad, y qué recomendaciones podrías dar a otros para que puedan llevar a cargo esta estrategia. La dificultad originalmente era el tema del contacto con los trabajadores. Esta la fuimos resolviendo mediante una aplicación donde hoy día ellos hacen una encuesta de salud. Esta aplicación, aparte de hacer la encuesta, los sirve para estar en contacto con los trabajadores. Entonces, ellos estando en su casa, si tienen algún síntoma, mediante esta aplicación ellos los informan y nosotros tomamos contacto con ellos. Y le hacemos lo guiamos respecto a que si tienen síntomas, hacerse un PCR, o si ellos quieren informar un contacto estrecho, lo derivamos con la autoridad para ver efectivamente si hubo contacto estrecho o no. Hoy día, como comentaba anteriormente, la dificultad sobre todo son los subcontratos, que son gente que no viene con el sistema implementado, entonces hay que incorporarlo a este sistema y que se acostumbre. Hoy día, aparte de la entrevista de salud, también estamos haciendo test. Hoy día, al ser los PCR aleatorios, vemos grupos de riesgo donde podemos tener posibles contagios, sobre todo lo enfocamos subcontratos. También, en cuanto a cuando se determina un contacto estrecho a un trabajador por algún familiar, nosotros
hacemos también PCR preventivos con los posibles contactos estrechos. Obviamente determinamos los contactos estrechos que pudo haber tenido en obra y esto lo informamos a la autoridad, pero así todo nosotros igual hacemos PCR sobre este radio de los contactos estrechos para prevenir. Hoy día el tema, la dificultad principal es obviamente que la encuesta de salud se responda de verdad, ¿eh? Que realmente informen que tienen algún síntoma. Y lo otro es el tema del subcontrato, que realmente donde tenemos hoy día la dificultad de que ellos se incorporen y estén informando. A veces no informan oportunamente y esto sí nos genera problemas al tener un positivo en obra. Ahí sí que tenemos que hacer todo un operativo para determinar todos sus contactos y hacer, al final terminamos haciendo PCR que hace todos los trabajadores. Perfecto. Esteban, cuéntanos un poco cómo se generó esta estrategia de testeo para llegar al TESLAM y cuáles son las ventajas que este test tiene en comparación con otras alternativas que hoy existen. Claro, ahí, Paulina, bueno, tenemos más de un 50% casi de gente que es asintomática. Entonces, las estrategias de medición de temperatura o PCR solamente a gente con síntomas no son suficientes. Estamos obviando todo un 50%. Y ahí trabajamos mucho de la mano con la Mutual, dado que existe el protocolo TTA, que es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Lo que nosotros sugerimos es un testeo semanal para justamente evitar la tasa de reproducción, o el R0, menor a 1, que al final con eso se evita justamente los brotes internos en empresas, en instituciones. Y desde Cura y Biotech lo que hicimos fue desarrollar un test que al final utiliza la tecnología de RT-LAMP, que amplifica material genético y que justamente te detecta a las personas que pueden ser sintomáticos o asintomáticos en el periodo más peligroso, o cuando tienen el pic de virus en su cuerpo. Entonces justamente se evita cualquier brote interno, se puede aislar de manera preventiva a estas personas. Sugerimos sí o sí que la gente se tenga que testear por lo menos una vez a la semana o más, idealmente, para justamente reducir el R0 menor a 1 y contener cualquier brote. Perfecto. Cuéntame un poco, no sé si habías terminado, Esteban. Bueno, y preguntarte si existen algún tipo de avances con la autoridad para que prontamente puedan validar este test y usarlo como búsqueda de trazabilidad y aislamiento por parte del Ministerio de Salud. Claro. Esto se plantea como un screen preventivo, así como hay empresas que están midiendo la temperatura. Esto es un paso previo a lo que sería la búsqueda activa de casos. Esto te permite testear de manera recurrente y una vez que detectas un no negativo, como decimos nosotros, procedes a hacer todo el proceso de la búsqueda activa de casos y confirmas a través de un PCR. Actualmente el ISP está abriendo sus oficinas para que nosotros podamos validar de manera voluntaria esto. Así que hemos mostrado mucho avance y esto nos está permitiendo ya más de 100.000 personas a la semana que hemos detectado casos de asintomáticos que están yendo a trabajar y justamente empezamos a frenar, a hacer el PCR confirmatorio y terminan con toda la búsqueda activa de casos. Entonces, lo ven súper bien y ya están haciendo las empresas. Gracias, Esteban. Doctora, quería preguntarle o pedirle reforzar el tema de la importancia de los testeos. Sabemos que una de las condiciones para que la construcción pueda operar en cuarentena es el PCR por una sola vez. Entonces, ¿cuál es la recomendación de cada cuánto tiempo, si es a todos los trabajadores en forma aleatoria? ¿Cuál es la recomendación desde la Mutual? Bueno, tal como planteaba Esteban, en realidad la encuesta salud, la toma de temperatura, que son las principales estrategias que uno usa en los ambientes de trabajo para hacer el primer chequeo de los trabajadores. No toda la gente, es una de las características, ¿cierto?, de esta enfermedad por COVID-19, que no todas las personas son sintomáticos y por lo tanto aparece fiebre u otra sintomatología. Y por lo tanto el ideal es contar con un método que se llama screening, que tiene que ver con determinar que efectivamente la población está sana y para eso usar algunas de las técnicas disponibles. Esto lo que nos permite es asegurarnos entonces que las personas que están entrando a nuestra obra, los trabajadores y trabajadoras, estén sin COVID.
Si nos sale un caso positivo en este screening, entonces nosotros necesariamente tenemos que hacer el PCR, porque el PCR es el examen válido legalmente para determinar que una persona, y en este caso trabajador, tiene COVID. Entonces hay que diferenciar estos dos conceptos. Uno, que es el testeo como screening, que el ideal es que se le haga a toda la población trabajadora, y otro es el testeo que nos exige la autoridad cuando estábamos en cuarentena, ¿cierto? Para poder abrir las obras y para poder ingresar los trabajadores, se nos exigía por una vez hacer el PCR, y también si es que en el screening aparece un resultado positivo, necesariamente tenemos que hacer entonces el PCR. Eso respecto al testeo, y efectivamente el ideal es hacerlo ojalá semanalmente, si no máximo 2 semanas, que sería lo que ya después nos serviría mucho hacer esta secuencia. Y respecto a la trazabilidad, es muy importante, como decíamos anteriormente, que las empresas se comprometan, si bien, insisto, no tienen la responsabilidad, pero se comprometan con esta actividad en forma proactiva, en forma precoz. Antes de las 48 horas, la sugerencia es que levanten los contactos estrechos. Eso evita, por un lado, que, como insisto, que a veces incluso cierren las obras porque se detecten que muchos trabajadores más son contacto estrecho, y apuramos entonces los plazos. Para eso los organismos administradores, y en este caso Mutual de Seguridad, estamos disponibles para apoyarlos. Nosotros tenemos todo un programa para apoyo a las empresas para hacer esta determinación de los contactos estrechos y cumplir con la trazabilidad. Muchas gracias. Ojalá prontamente la autoridad permita que otro tipo de testeo o los apruebe, dada la importancia de esta temática. Los Ceremis de Salud nos han pedido específicamente a la Cámara que las empresas apoyen este tema, por lo tanto también queremos que ellos nos permitan poder usar otro tipo de test. Agradecerle a María Elisa, a Esteban y Osvaldo por su intervención, para variar, panelistas de lujo. Y quiero invitarlos a continuación a que pasemos al pitch de soluciones en este pabellón sobre testeo y trazabilidad. Muchas gracias. Hola, soy Rodrigo Yang de Diagnosis Biotech. Nosotros identificamos que uno de los principales problemas de esta pandemia es que hay mucha gente que está contagiada, o la mayoría de la gente que está contagiada está asintomática, básicamente está contagiando a otras personas sin saberlo. Por lo tanto, para frenar la pandemia tenemos que estar testeando mucha gente, y esa es una de las grandes limitaciones. El problema es testear a mucha gente con el costo que implica y con los problemas logísticos que conlleva. Por eso nosotros decidimos buscar formas de testear a más gente más fácil y más barato. Y para eso empezamos a tomar muestras de distintos artículos personales de la gente, y llegamos a la conclusión, después de un estudio, que testeando las pantallas de los celulares de las personas, nosotros logramos generar una correlación altísima, alrededor del 93%, con personas que se hacen el test nasofaringeo. Este estudio fue llevado a cabo en colaboración con la Clínica Dávila. Nuestra propuesta de valor, básicamente, es que nosotros podemos testear a la mayoría de la gente a un muy bajo costo y con una cero invasividad. O sea, no es necesario pincharse el dedo, meterse un cotonito por la nariz o escupir en un tubo. Simplemente nosotros pasamos un cotonito por la pantalla del celular y podemos detectar COVID con una eficiencia o con una sensibilidad tan alta o casi tan alta como la de un PCR nasofaringeo. Muchas gracias. Cura Biotech es una empresa que se dedica a la fabricación de enzimas para toxicología. Somos el mayor productor mundial, pero dada esta pandemia decidimos volcar nuestros esfuerzos sobre todo a genética para desarrollar un kit de PCR y un kit para la detección preventiva que se llama ANI Resist. Hemos trabajado con distintas empresas y proveedores en la crisis sanitaria. Por ejemplo, hemos trabajado con algunas empresas que han desarrollado innovaciones en testeo, ¿ya? Para poder habilitar a las personas a que vayan a trabajar. Es urgente y se hace necesario el testear de manera preventiva a todos los trabajadores y a todas las personas que componen una institución para poder evitar los brotes internos. La misma Organización Mundial de la Salud señala la TTA como la herramienta para poder prevenir los brotes internos y disminuir a la raya los posibles contagios de este virus. El problema del COVID es un problema masivo y requiere no solamente una solución, requiere probablemente muchas. Y en cada una de las instancias a veces ves un pequeño factor, por ejemplo, que podría ser tan sencillo como levantar información.
Esto es una ventana de conocimientos de esta técnica, de este PCR isotérmico, que permite de manera recurrente editar todos los brotes. Entonces, esta feria nos ayuda mucho a exponer esta técnica y a que más gente pueda testearse para editar justamente brotes internos y de este modo salvar vidas y disminuir el impacto de esta pandemia, tanto social como económico. Es un conjunto de elementos que se ponen al servicio de poder, contribuyendo en ámbitos específicos, aportar a generar mejoras en la prevención de riesgo en el caso específico del COVID.